Bienvenidos a la quinta y última parte de esta clase. En la clase pasada terminamos con esta pregunta. ¿Cuál de las siguientes condiciones podría generar hipoxemia por sí misma? ¿Una baja relación BQ o una alta relación BQ? ¿Vos qué pensaste? En realidad, solo una baja relación BQ podría generar hipoxemia por sí misma, porque involucraría que la ventilación por cada unidad de perfusión resulta deficiente, mientras que una alta relación BQ indicaría que la ventilación por cada unidad de perfusión resulta excesiva, no pudiendo generar esto por sí mismo hipoxemia. Esto va a ser muy útil para las condiciones clínicas que vamos a analizar a continuación. Entonces vamos con la última parte de esta clase, que es analizar las alteraciones de la relación ventilación-perfusión como causa de hipoxemia en escenarios clínicos concretos. Primero vamos a ponernos de acuerdo con cierto código gráfico que vamos a usar. Estas van a ser la vía aérea correspondiente a estos dos alvéolos que van a resultar en la estructura simplificada de todo el pulmón. Y este es el lecho vascular correspondiente, el lado venoso y el lado arterial del capilar pulmonar, ¿sí? El lado venoso y el lado arterial de los capilares pulmonares. Es decir, este lado venoso del capilar pulmonar, ¿sí?, que se pone en contacto acá con el alvéolo, va a provenir de las arterias pulmonares, pero lo llamamos venoso porque tiene características desoxigenadas, ¿sí? Por eso las comillas. Porque como ven, la presión venosa de oxígeno va a ser la correspondiente, la de 40 milímetros de mercurio. A esto lo vamos a llamar el lado arterial del capilar pulmonar, que es el lado de sangre oxigenada, ¿sí?, que sin embargo drena las venas pulmonares y de ahí al ventrículo izquierdo a la aorta, ¿sí? Es decir, estamos haciendo referencia al hecho que tiene sangre oxigenada con una presión arterial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio y de dióxido de carbono de 40, ¿sí? Por eso que arterial va con comillas, ¿sí? Pero quiero simplemente explicarles cuál va a ser el código gráfico, es decir, que el sentido de circulación del flujo es este, ¿sí?, y de este otro alvéolo es este, encontrándose ambos flujos de sangre en esta vía común, en las venas pulmonares y eventualmente en el ventrículo izquierdo y saliendo hacia la aorta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Avanzamos? Vamos con el primer caso clínico. Se trata de un caso de hipoxemia por alteración de la relación BQ, y como ya sabemos, la hipoxemia por una alteración de la relación BQ necesariamente involucra que esa relación BQ es baja, ¿sí?, porque una alta relación BQ no genera por sí misma hipoxemia. Esto se puede producir por edema agudo de pulmón, en el cual los alvéolos tienen agua, o por una neumonía, en el cual los alvéolos contienen pus. Es decir, en nuestro esquema, acá tenemos una presión alveolar normal de 100 milímetros de mercurio y este otro alvéolo contiene agua o pus. ¿Cómo estará la relación BQ en este capilar pulmonar? ¿Normal, alta o baja? Probablemente se encuentre baja, ¿no es cierto?, porque no hay una buena ventilación de este alvéolo lleno de agua o de pus. Y en este otro alvéolo, probablemente la relación BQ sea normal. Entonces, tenemos la sangre que viene desde el lado desoxigenado o venoso del capilar pulmonar, y si bien de este lado, donde está el alvéolo que funciona normalmente, pasa con características normales al lado oxigenado del lecho vascular pulmonar, de este otro lado, donde proviene del alvéolo lleno de agua o de pus, pasa con las mismas características gasométricas que tenía esta sangre en el lecho venoso, ¿sí? 40 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno y 45 de dióxido de carbono. ¿Qué va a pasar cuando se mezclen la sangre proveniente de ambos alvéolos, ¿sí?, de alvéolos que tienen una relación BQ normal y de aquellos que presentan una baja relación BQ? Bueno, vamos a encontrar que tenemos una presión arterial de oxígeno de 70 y una presión arterial de dióxido de carbono de 43.
Esto va a generar una respuesta compensatoria que van a terminar de entender la clase que viene cuando van a estudiar la regulación de la ventilación. En esta fase de compensación, los gases que vimos en la diapositiva previa van a generar una respuesta hiperventilatoria en los alvéolos normofuncionantes que van a permitir que la presión alveolar de oxígeno en estos alvéolos normofuncionantes pase de valores de 100 a 150, es decir, al aumentar la ventilación alveolar, al aumentar la tasa de intercambio entre estos alvéolos normofuncionantes y la atmósfera, las características gasométricas de estos alvéolos va a ser más similar a las características gasométricas de la atmósfera terrestre, ¿sí? Por eso es que va a aumentar su presión parcial de oxígeno. Otra compensación que va a surgir en este caso es la vasoconstricción de los lechos hipoxémicos, es decir, aquellos capilares que están en contacto con alvéolos hipofuncionantes, en los cuales hay hipoxemia, va a haber vasoconstricción de esos lechos, un aumento de la resistencia vascular local y tratándose de vasos en paralelo, esto va a derivar el flujo hacia otros lechos, ¿sí? Hacia los lechos de los alvéolos normofuncionantes. Entonces, en estos lechos de los alvéolos normofuncionantes está aumentada la perfusión proveniente de los otros lechos con alvéolos con pus o con agua, en donde se ha producido vasoconstricción, aumento de la resistencia y por ende una derivación del flujo hacia los alvéolos normofuncionantes, pero lo que predomina en estos territorios es la hiperventilación alveolar, es decir, que es más marcada el aumento de la ventilación que el aumento de la perfusión, resultando en una relación BQ aumentada. Con esta respuesta compensatoria, la sangre que se aproxima a estos capilares alveolares pasa al lado de sangre oxigenada con una presión arterial de oxígeno más alta y con una presión arterial de dióxido de carbono más baja, ¿sí? Vemos que este 35 de presión parcial de dióxido de carbono responde al hecho de que estos alvéolos realmente están hiperventilando, por lo tanto disminuyen la presión parcial de dióxido de carbono. Y este oxígeno, este 150 de presión parcial de oxígeno, representa muchas moléculas más de oxígeno de las que había cuando la presión parcial arterial de oxígeno era 100. ¿En qué fase de la sangre está ese oxígeno? ¿Está unido a hemoglobina o está disuelto? Por supuesto que la sangre que proviene de estos alvéolos hipofuncionantes o que realmente no tienen ningún tipo de ventilación va a tener características similares al lecho venoso. Al unirse la sangre proveniente de estos dos lechos, el hipofuncionante y el hipoventilado y el hiperventilado, vamos a encontrar una hipoxemia y una normocapnia. ¿A qué responde esto? A que en realidad esta presión parcial de oxígeno aumentada probablemente estaba dada en una mayor proporción por la fracción de oxígeno disuelto que ejerce presión parcial en sangre y en menor medida por la fracción unida hemoglobina, ya que incluso antes de la etapa compensatoria estos alvéolos probablemente hayan estado cercanos a saturar la hemoglobina de la sangre que pasaba por los capilares alveolares. Por lo tanto, el mayor aporte de oxígeno desde el ambiente alveolar hacia esta sangre haya redundado en una mayor cantidad de moléculas de oxígeno en la fase disuelta, pero con un aumento muy limitado del contenido arterial de oxígeno global. De este modo, si bien este número parece ser grande, representa una cantidad de moléculas de oxígeno ligeramente mayor a la que había en la fase previa a la compensación. Por este motivo, continúa habiendo hipoxemia. Por el contrario, recordando el mecanismo de transporte del dióxido de carbono en sangre, presentándose una relación lineal entre el contenido de dióxido de carbono y su presión parcial, realmente este 35 milímetros de mercurio de presión parcial de dióxido de carbono representa una disminución proporcional en el contenido de dióxido de carbono en sangre. De este modo, esta respuesta hiperventilatoria es capaz
de generar normocapnia, pero no es capaz de normalizar la presión parcial de oxígeno. Y por este motivo, que una alteración de la relación BQ genera hipoxemia, pero no genera hipercapnia. Habíamos dicho que la única causa de hipoxemia que generaba hipercapnia era la hipoventilación. Vamos al caso clínico número 2. Este es un caso de un paciente con un tromboembolismo de pulmón, es decir, de la formación de un coágulo que viaja hacia el lecho vascular pulmonar y que obstruye el flujo de sangre por ese lecho, ¿sí? Afectando la perfusión localmente. Volviendo al mismo diagrama, acá tenemos los dos alvéolos que representan una versión simplificada de todo el pulmón y los lechos vasculares. Pero en este caso son los lechos vasculares los que se encuentran afectados. Este dibujo representa que la perfusión está disminuido en el lecho vascular que irriga a este alvéolo, ¿sí? Mientras que la perfusión se encuentra adecuada en el lecho vascular que irriga a este alvéolo, encontrándose ambos lechos vasculares en esta vía común. Entonces, ¿cómo estará la relación BQ en este sector? ¿Alta, baja o normal? Bueno, pensemos, ¿cómo está la perfusión? Está baja. ¿Y cómo está la ventilación? Está normal. Entonces, ¿cómo va a estar la relación BQ? Alta. En este territorio hay una relación BQ alta. Pero decíamos, ¿la relación BQ alta puede generar hipoxemia por sí mismo? No, por sí mismo no. En este territorio, esta alta relación BQ no va a generar hipoxemia, sino que algunos efectos que surgen a partir de esto son los que van a generar bajas relaciones BQ en otras áreas del pulmón, y esas bajas relaciones BQ en esas otras áreas del pulmón son las que van a generar hipoxemia. Veamos, esta perfusión que se encuentra disminuida en este lecho, a algún lugar tiene que ir. ¿Y a dónde irá? En este esquema simplificado de dos alvéolos representando al pulmón, solamente tiene la opción de aumentar la perfusión en este otro lecho. Es decir, esta perfusión aumentada en este territorio con una ventilación normal va a generar una baja relación BQ en este territorio, que si bien no es el territorio primariamente afectado por el coágulo, es el territorio que va a generar hipoxemia y por ende va a estar dado por una baja relación BQ, ya que solamente la baja relación BQ puede generar por sí misma hipoxemia. Entonces, este aumento de la perfusión en este territorio va a modificar el ambiente alveolar, porque para una ventilación inicial sin cambios, este aumento de la perfusión va a disminuir la presión alveolar de oxígeno desde un valor inicial de 100 hasta un valor de 50. Estamos postulando acá, ¿sí? Entonces la sangre va desde el lecho venoso, de este lado, hasta el lecho arterial, con comillas, es decir, de sangre oxigenada, presentando la misma presión parcial de oxígeno del lado oxigenado que la presión alveolar de oxígeno, en este caso 50, ¿sí? Como ven, esta presión arterial de oxígeno es bastante baja, es decir, que representa en sí misma hipoxemia. Y como en este esquema simplificado estamos imaginando que realmente está totalmente obstruido este lecho vascular, realmente no llegaría sangre, ¿sí? En este esquema grosero y simplificado. Es decir que habría hipoxemia generado por un aumento de la perfusión de este territorio no afectado de forma directa por el tromboembolismo de pulmón, pero que sin una respuesta hiperventilatoria compensatoria en los alvéolos normofuncionantes va a disminuir la presión alveolar de oxígeno de estos ambientes, porque la tasa de intercambio entre este ambiente alveolar y la sangre
va a ser mayor que la tasa de intercambio de este ambiente alveolar y la atmósfera terrestre, modificando las presiones parciales alveolares de oxígeno. Por supuesto, esto es previo a una etapa compensatoria, pero ya podemos ver que esta primera etapa del tromboembolismo de pulmón genera hipoxemia con una presión parcial de oxígeno de 50 milímetros de mercurio y una de dióxido de carbono que digamos que es de 43 milímetros de mercurio. Vamos a ver cómo es la compensación. Como anticipamos en la diapositiva previa, una parte importante de esta compensación va a estar dada por una respuesta hiperventilatoria, generada por la hipoxemia que encontramos en la fase previa, ¿sí? Esa presión parcial de oxígeno de 50 milímetros de mercurio va a generar una respuesta hiperventilatoria, de la cual van a ver más detalles la clase que viene, ¿sí? Esta respuesta hiperventilatoria se va a manifestar en ambos alvéolos, ya que está garantizada la integridad de la vía aérea en su conjunto y ambos alvéolos presentan una ventilación adecuada. A priori los alvéolos se encuentran indemnes. Sin embargo, la presión alveolar de oxígeno en ambos alvéolos no va a ser la misma. ¿A qué se debe esta diferencia? Veamos. Esta respuesta hiperventilatoria en este alvéolo que no tiene perfusión o que tiene una perfusión muy baja generará una presión alveolar de oxígeno de 150 milímetros de mercurio. Por el contrario, la presión alveolar de oxígeno de este otro alvéolo que presenta una perfusión aumentada, es decir, una tasa de intercambio con la sangre aumentada, generará un ambiente alveolar con una presión de oxígeno de solamente 70 milímetros de mercurio. Es decir, que este ejemplo nos muestra cómo los ambientes alveolares están condicionados por la tasa de intercambio que tienen estos ambientes con la atmósfera terrestre, que en ambos casos es idéntico para ambos alvéolos, ya que ambos alvéolos están hiperventilando en la misma medida porque los alvéolos y la vía aérea en este ejemplo se encuentran indemnes. Sin embargo, este alvéolo no presenta perfusión o presenta una perfusión muy baja, por lo tanto la tasa de intercambio que presenta este alvéolo con la sangre es baja, mientras que por el contrario este otro alvéolo presenta una perfusión aumentada, producto de la derivación del flujo de este otro lecho que fue afectada por el tromboembolismo de pulmón. Es decir, que a igual tasa de intercambio de ambos alvéolos con el ambiente terrestre, con la atmósfera terrestre, este alvéolo, a tener una mayor tasa de intercambio con la sangre, va a tener una presión alveolar de oxígeno mucho menor, ¿sí? Menor a la mitad, que la de este otro alvéolo, que no tiene intercambio con la sangre o que tiene una tasa de intercambio muy baja. Esto va a condicionar que la sangre, al pasar desde el lado venoso, con comillas, del capilar pulmonar con características desoxigenadas, al pasar por el capilar pulmonar, realizar hematosis, haber un proceso de difusión simple, va a pasar al lado arterial, ¿sí? Arterial también con comillas, al lado oxigenado de la sangre, con una presión alveolar de oxígeno de 70 milímetros de mercurio y una presión arterial de dióxido de carbono de 35. A ver, analicemos estos gases. Esta presión arterial de oxígeno de 70 va a responder a la presión alveolar de oxígeno de 70, es decir, que indica que la difusión fue adecuada y nos muestra cómo la presión arterial de oxígeno nunca va a ser más alta que la alveolar de oxígeno, ¿sí? Hay difusión de oxígeno del ambiente alveolar hasta la sangre hasta que se equiparan estas presiones parciales y no más allá de ese valor, ¿sí? Entonces vemos que a pesar de haber una etapa hiperventilatoria, una respuesta compensatoria en este alvéolo, continuamos teniendo presiones parciales de oxígeno que son bajas, ¿sí? 70 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno. Por el contrario, esta respuesta hiperventilatoria
sí disminuyó la presión arterial de dióxido de carbono, llegando a valores de 35, es decir, valores bajos de dióxido de carbono. Esto se debe a la relación lineal que existe entre el contenido arterial de dióxido de carbono y su presión parcial y a el aumento de la difusibilidad, a la alta difusibilidad que presenta el dióxido de carbono a través de las membranas biológicas, ¿sí? Es decir, que esta respuesta compensatoria pudo normalizar o incluso poner en el límite inferior normal al dióxido de carbono, pero no ha podido normalizar el oxígeno, ¿sí? Es decir, que incluso en esta etapa compensatoria, en el tromboembolismo de pulmón, presentamos hipoxemia, pero sin hipercapnia. Presentamos normocapnia o incluso hipocapnia, que está denotando esta hiperventilación compensatoria, ¿sí? Es decir, que nuevamente encontramos la explicación detrás de esto que vimos al comienzo de la clase, que es que la única causa de hipoxemia que genera hipercapnia, ¿cuál es? La hipoventilación. La alteración BQ no genera hipercapnia, sino que va a generar hipoxemia con normocapnia o a lo sumo con hipocapnia por las respuestas hiperventilatorias que genera en la etapa compensatoria, ¿sí? Y los motivos detrás de este fenómeno están vinculados con las cosas que ustedes estudiaron en las clases de intercambio y de transporte de los gases, es decir, que tiene que ver con la cinética de transporte de estos gases en sangre y con las características de su intercambio a través de la membrana hemato-alveolar. Yo creo que esta fue una clase bastante completa e integradora del módulo de fisiología respiratoria y espero